35 minutos pasaron de las 15 horas en todo el país. Aquí en nuestra ciudad te cuento 27 grados 6 décimas, esa es la temperatura actual. Pasamos un poquito de la máxima estipulada para el día de hoy, que iba a rondar los 27 grados, bueno, 27,6 en este momento. Y hay más historias sin fin en el aire de Vorterix Bahía. Ella lo había guardado hasta el final, generó expectativa, dijo que era sorpresa. Lo cierto es que está aquí y lo va a presentar. Está aquí el doctor Ricardo Germani y vamos a tener la oportunidad de hablar con él. Le decimos que salude y yo después voy a decir brevemente algo porque después le vamos a dar el aire totalmente a él. Lo saludamos por ahora. Hola, doctor Germani, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias por la invitación. Les estaba contando recién que es la primera vez que vengo a este estudio, muy lindo, muy acogedor. Así que, bueno, estoy dispuesto a que comencemos la charla y las preguntas a las que la doctora Adri me tiene acostumbrada. Sí, el ataque al que siempre el doctor se aviene a soportar. Pero antes yo quiero hacer una manifestación personal y aclaro que esto es absolutamente personal, con respecto a la jineteada que va a tener lugar en la FISA el 25 de marzo. Por supuesto que adhiero al repudio y a la solicitud de que se suspenda que han emitido las entidades de APAS, MAPA, Mascoteros, Cuatro Patas, APTA y el Centro de Recuperación Equino en el Quihue. Yo quiero decir mi opinión con respecto a esto. La crueldad, la tortura no es tradición, es eso. Y la tradición no es justificación racional de nada. Recordaba al filósofo Jesús Mosterín, que falleció el año pasado, en el 2017, en octubre, y que durante su exposición frente al Parlamento catalán en razón de la abolición de las corridas de toros, precisamente hablaba del tema de la tradición. Y precisamente decía esto, que no podemos justificar con la tradición, con el que siempre se vino haciendo así, pero como es una muestra de... ¿Una muestra de qué? Una muestra de el poder que ejercemos sobre el animal no humano. Debemos tener en cuenta que en estos eventos, en estas jineteadas, se lastima literalmente al animal. Por un ratito, como dijo un juez cuando se le presentaron los amparos correspondientes, pero es nada más que un momento. Bueno, ese momento me encantaría a mí que ese sufrimiento lo soportara este juez. Este año no lo pudimos hacer, de hecho se ha hecho en otras oportunidades en Córdoba por la Fundación Sin Estribos, la doctora Andrea Heredia de Olazábal, su presidenta y fundadora, ha presentado los amparos en razón de Jesús María. Nosotros prometemos que el año que viene vamos a estar en condiciones de presentar los amparos correspondientes a la justicia, porque verdaderamente se está incumpliendo y se está violando la ley 14346, porque se está ejerciendo un maltrato hacia un animal no humano, que en este caso es un caballo, un maltrato que tiene que ver con las espuelas, con el rebenque, con el freno que tiene en su boca, pero cuando nos dicen, si no nos preocupamos porque hay otros animales, y en este caso también otros caballos que sufren el mismo maltrato, en el caso de el hípico, en el caso de el hipódromo, en el caso del polo, en el caso de la tracción animal equina, nos preocupamos por todos y les prometemos que vamos por todos. Entonces, yo quería dejar sentado que este tipo de eventos nos hacen retroceder y que si seguimos pensando en que las cosas tienen que seguir así porque siempre se hicieron así y es una muestra de, insisto, de tradición, con ese criterio seguiríamos en la Edad Media, con ese criterio seguiríamos pensando que hace 50 años era tradicional pegarle a la mujer y seguiríamos considerando que, como dice o como decía Galeano, la maté porque era mía. Entonces, esta es la posición que dejo sentada personalmente, Graciela Regina Adre, no necesariamente involucro a los miembros de este programa ni a, obviamente, la radio en esta consideración, pero quiero dejarla bien clara. Adhiero a todo lo que expresó hoy también la doctora Alejandra Claudia González Lacerna con respecto a lo que implica para el animal no humano esta
esta tradición. Y cada vez que digo la palabra me enoja bastante, porque consideran que como es así es justificación. Y le digo a todos que una forma de decirle no nos gusta, no queremos, es no vayan. Nada más, por ahora. Pero vamos a seguir, porque el programa que viene tal vez lo tratemos un poco más extensamente. Doctor Germani, ¿qué novedades tiene para contarme de todo eso que me importa tanto con respecto a las ordenanzas y al cumplimiento de las ordenanzas en nuestra ciudad? Bueno, esta vez me parece que subimos un escalón o una categoría, según se vea. Ahora estamos hablando de una ley provincial. Recientemente hemos sido notificados por la Asociación de Jueces de Faltas de la provincia de Buenos Aires que el 16 de abril se va a realizar un seminario en las instalaciones de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la que van a asistir, en principio están todos invitados, los jueces titulares de todas las jurisdicciones de faltas de la provincia de Buenos Aires. El objetivo del seminario es poner en debate algunos de los artículos de la ley 13927, que es la ley de tránsito, que es la que habitualmente mortifica la vida de los conductores en esta ciudad y en todas las demás de la provincia. En este caso hay 2 o 3 cuestiones muy puntuales que se pretenden debatir para reformar la ley, que tienen que ver básicamente con la determinación de los montos de las multas. Esto, digamos, es el marco general, pero la novedad que yo modestamente creo que le va a interesar a la gente que comparte nuestras ideas en relación a la categorización, reflexión y entronización en el lugar que corresponde a los animales no humanos, es la siguiente. Por si algunas personas no tienen conocimiento de esto, viene bien decirlo brevemente. Esta ley, la ley de tránsito de la provincia de Buenos Aires, tiene 3 alusiones puntuales a los animales, especialmente caballos. En una refiere la necesidad de neutralizar a los animales sueltos en la vía pública. En otra hace alusión a la clase de permisos que hay que solicitar para que en días festivos de los lugares, en las diferentes localías de la provincia, se permita la utilización de animales para desfiles, pruebas de destreza, etcétera, etcétera. Y además, como si esto fuera poco, que ya es bastante cuestionable desde el punto de vista nuestro, hay otra cuestión muy puntual que tiene relación con la velocidad que se le permite a los jinetes. La ley de tránsito, aunque a ustedes les parezca mentira, es una ley a la que adhirió toda la provincia en el año 2011, ya que la ley nacional es del 2009, incluyó en uno de sus artículos la posibilidad de regular la velocidad que desarrollan los jinetes. Dicho así, fuera de contexto, parecería ser que los jinetes y sus respectivos caballos vagan por las calles de la ciudad desenfrenadamente. No, se está refiriendo a competencias. E incluso cuando regula que esa velocidad no puede exceder los 40 kilómetros, está hablando de la comparación con un vehículo. Más aún, hace referencias a la competencia de velocidades entre vehículos e incluso animales. Todas estas cuestiones que no son conocidas por la gente en general es porque en una ciudad como Bahía Blanca o ciudades parecidas a Bahía Blanca, estas situaciones no se dan a diario porque, por lo menos no visiblemente, probablemente haya organizaciones clandestinas de competencias y demás, pero no pasa con la naturalidad que suele pasar en pueblos del interior. De manera que a nosotros, desde Bahía Blanca, compartiendo esta posición de algún modo con los colegas de desarrollos, nos ha parecido una contradicción inmensa que estemos comprometidos con la defensa de los derechos del animal y permitamos al mismo tiempo que continúe vigente sin reforma, yo diría sin supresión, pero vayamos por el escalón más pequeño, sin reforma, una legislación que habilita, que permite la competencia en velocidad de animales con vehículos.
Esto, desde cualquier ángulo que se lo mire, y a nuestro entender, es una modalidad de tortura. No existe posibilidad de aceptar que el animal sometido a un esfuerzo tal como para tener un training de galope semejante al que desarrolla un auto lanzado a 40 kilómetros puede ser placentero para el animal. Pensarlo así es abyecto. Por supuesto, yo sé que esto va a recibir críticas, comentarios. Imagino también que cuando se someta a debate habrá quienes puedan sostener o quienes crean que pueden sostener desde alguna posición cientificista cuál es el estándar de resistencia de un animal. Pero esto no conmueve un pilar basal de la defensa de los derechos del animal, como lo es, no tenemos una mascota para exhibirla sin ninguna regulación, sin ningún límite. Esto es una legislación para suprimir. Si no pudiéramos llegar a la supresión, y esta es la ponencia que va a llevar Bahía Blanca a este seminario que se va a desarrollar de todos los jueces de faltas de la provincia de Buenos Aires, si no pudiéramos llegar a tener el apoyo o los votos necesarios para conseguir la supresión de estas 3 referencias a la utilización de animales, al menos llevamos también un proyecto alternativo de regulación con algunos controles, etcétera, que en la próxima audición con mucho gusto se los voy a explicar. Pero esta sería la vía alternativa. Nosotros estamos por la supresión de esa legislación. Bueno, más que interesante, ¿no? ¿Cuándo sería? Abril 20. Bien, estamos próximos. Seguramente lo va a volver a convocar después de pelearlo tanto. No. Es que el doctor Germani es un invitado recurrente de La Historia Sin Fin. Lo que sucede es que el público tiene que saber que nos resulta complicada la comunicación. Él lo asume su impuntualidad, ¿no? Sí. Si lo confesé desde que dije buenas tardes. Bueno, a las 3. No lo peleé más. Llegó. Él también llegó. No me mire así, llegó. No en tiempo y en forma, pero llegó. Lo importante es que el objetivo está cumplido. El doctor es abogado, sabe que todo se debe cumplir en tiempo y en forma. 54 minutos pasaron de las 15 horas en todo el país. Últimos 10 minutos, recta final de esta historia sin fin en el aire de Vorterix Bahía, con muchísimo aún por saber, por decir, por desarrollar. Había quedado el doctor Ricardo Germani a cargo de la palabra y Graciela nos cuenta de qué va a hablar ahora. No sé, acá el doctor Germani siempre tiene tema, así que lo dejo libre. Sí, como consecuencia de algunas falencias en las que nos vimos envueltos durante los últimos 2 años por no poder resolver situaciones de emergencia, desde el juzgado de faltas de Bahía Blanca, con mi colega, el doctor Nardi, los colaboradores más cercanos, los secretarios, empezamos a trabajar cuestión esta que voy a evocar la memoria de la doctora Adri, que seguramente lo tendrá presente. Empezamos a trabajar incipientemente sobre los lineamientos de un protocolo que en realidad en principio la única pretensión que tenía, y ya para nosotros era bastante, era tener un protocolo de aplicación local para solucionar más bien cuestiones de logística que se presentaban al momento de realizarse el hallazgo de un animal abandonado en la vía pública, ya se trate de canes o de caballos. Naturalmente, el porte del animal nos generaba menos o más dificultades de acuerdo a de qué se tratara, ¿no? Entonces, la idea era formalizar un protocolo que hoy, la versión original la compartimos con Fiscalía, en el que se plasman las acciones inmediatas que hay que seguir ante el hallazgo de un animal o bien ante la denuncia del lugar donde se encuentra un animal, que a veces puede estar suelto, otras veces los han dejado atados, para proceder de la mejor manera, la más rápida, la más eficiente, pero teniendo una cobertura que permita desde el inicio hasta el final el procedimiento. ¿Por qué digo esto, que parece una obviedad? Porque la intervención de los actores municipales o incluso de algún empleado del juzgado tienen por objeto llegar a buen término, y eso implica no solamente ir al lugar donde encontraron un animal, sino contar con la asistencia de una guardia veterinaria que determine cuál es el estado del animal, preventivamente, por supuesto, y además tener algo de funcionalidad para
proveer al traslado del animal, porque si no, realmente lo único que hacemos es acompañarlo en el momento y después lo dejamos librado a su suerte. Y la verdad es que eso, además de ser un error, es un riesgo por cuestiones que les voy a explicar después. Pero la idea era armar ese protocolo y aplicarlo acá localmente, primero para ordenar nuestra casa. Esto afortunadamente ha tenido poca necesidad de ser puesto a prueba, porque desde el año pasado al presente las situaciones de caballos sueltos en la vía pública, hemos tenido 2 episodios, no así con los canes, que son muchos, pero bueno, sobre los canes aplicamos otra política. ¿Por qué inicio haciendo un raconto de esto? Porque aquella pretensión original de tener un protocolo para la localía hoy se transformó, por supuesto todavía de manera incipiente, pero para nosotros es un orgullo. Hoy lo están compartiendo las municipalidades de Pigüé y de Tres Arroyos, con 2 visiones aplicadas como debe ser a la localía, a las necesidades, a las dimensiones de su geografía, que son ambas completamente distintas a Bahía Blanca, pero se están aplicando más o menos en el mismo orden que nosotros. La denuncia por el alerta temprana, la necesidad de asistir al lugar a la brevedad con un equipo mínimo de asistencia, que naturalmente tiene que contar con un veterinario, y la resolución del lugar, aunque sea en forma preventiva. Es decir, cuando digo forma preventiva, digo un lugar que albergue durante 48 horas y que a nosotros nos permita determinar que el diagnóstico temprano que hizo el veterinario no puede tener espacio para el error, y si lo tuviera, la consecuencia podría producirse antes de las 48 horas. Ese periodo lo tenemos que tener cubierto. De la misma manera lo están haciendo en estas localidades vecinas. Claro, con ventaja. ¿Y por qué digo ventaja? Porque ellos no tienen dificultades, ni en Tres Arroyos ni en Pigüé tienen dificultades para alojar preventivamente a los animales 1 hora, 2 horas, porque el radio urbano de ellos es pequeño y los contornos inmediatamente tienen contacto con campo abierto. Son recorridos pequeños en la zona urbana, de manera que hay más facilidad, hay más disponibilidad, y eso incluso se traduce en un beneficio económico, que es tan sencillo como hablar de trasladar un animal eventualmente herido, por ejemplo, un caballo, trasladarlo 2 kilómetros para albergarlo, o trasladarlo 5 o más, como suele ocurrir acá en Bahía Blanca. Pero de cualquier manera, el objetivo de este comentario es que el protocolo existe, que el protocolo funciona, lo estamos ajustando. Generalmente las deficiencias que tiene casi siempre tienen relación con el aspecto económico, pero digo yo, haciendo un voto a la esperanza y por supuesto a la modestia, también a la modestia, no quiero salirme de ese carril. Si hay localidades vecinas que lo están implementando, bueno, caramba, parece que no es tan malo. Esto está funcionando. No solo no es tan malo, sino que es posible. Sí, claro, es posible. Sí. O sea que lo que estamos pidiendo, porque nosotros también queremos que ese protocolo se implemente y que se cumpla, no es tan difícil de hacer. En lo personal también, más allá de lo económico, creo que muchas veces lo que se necesita es un poco de buena voluntad y buena predisposición por las partes involucradas. Sí, efectivamente. Hay una necesidad imperiosa de tener una asistencia institucional mínima. ¿Por qué digo mínima? Porque ya está la presencia del juzgado contravencional iniciando todo el proceso, pero hay un anexo, un suplemento que necesariamente tiene que partir de una de las direcciones, de uno de los departamentos que están instituidos por la Ley Orgánica de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Y esto es una secretaría joven que antes no existía, y es la Secretaría de Salud, que tiene a su cargo la Dirección de Veterinaria y Zoonosis. Esto funciona en todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires. No hay ningún municipio en la provincia que no tenga una Dirección de Veterinaria y Zoonosis. No por lo menos desde la última reforma de la Ley Orgánica, y estamos hablando de hace más de 15 años. Agregado, perdón, no, dije mal, no es reforma. En estas circunstancias, si se da cabal cumplimiento con las obligaciones institucionales que le están reservadas a cada área de los municipios, me parece que la logística estaría perfectamente satisfecha.
hay un procedimiento legal, hay una asistencia profesional que no necesariamente tiene que ser institucional. Si es institucional, mucho mejor, por supuesto. Y estaría la dirección de veterinaria y zoonosis del municipio para gestionar alojamientos preventivos, atenciones veterinarias de emergencia, un diagnóstico temprano, en fin, todas estas cuestiones que si uno lo lleva al campo privado con buena razón y absolutamente indiscutible, los profesionales esperan sus honorarios, y en estas cuestiones, cuando se trata de intervenir en políticas públicas desde el ángulo institucional, nos sobran los dineros para cancelarles las deudas que se contraen en asistencias a los profesionales veterinarios, que tienen todo el derecho del mundo a cobrar. Entonces, en esta circunstancia, es el Estado el que aparece. Y debe aparecer mucho más allá de la expresión de deseos que tenemos nosotros, que somos los que estamos por la vida y el cuidado de los animales. Están para aparecer porque hay una determinación legal previa que es la que indica cuáles son las funciones de cada área municipal. Si se cumplen, entonces el armado es completo. Para eso vamos a estar nosotros, para exigir que se cumplan. Porque por un lado lo pedimos, y si no se cumple, bueno, exigiremos que se cumpla en la medida de lo que la ley determina. Como usted bien dice, la ley lo determina. Y como yo en un momento también dije, lo que dice Gobierno Abierto, de acuerdo a las obligaciones que tiene Zoonosis, también están incluidas esas obligaciones de las que usted, veterinaria y zoonosis, de las que usted plantea. Así que bueno, me parece importante que ese protocolo, más allá de que sea letra escrita, sea también algo que en la práctica se lleve a cabo. Tal cual. Si no, no tiene sentido. Es la esperanza que nosotros tenemos.